Ahora vamos a hablar de los tipos de gráficos, y es que no existe un solo tipo de gráfico. Al fin y al cabo, el precio es el precio. El gráfico es solo una representación de los movimientos del precio, pero hay muchas maneras de representar las mismas cosas. En primer lugar, tenemos los gráficos de líneas. Un gráfico de líneas es la representación del precio más simple y tiene un uso muy cotidiano. Siempre que vemos gráficos de precios en bolsas o activos cualesquiera en los medios de comunicación, aparecen representados como una línea. Todos los gráficos que vamos a ver se ordenan en función del tiempo que representan. Para poder analizar el mercado dentro de unas franjas de tiempo y unos plazos determinados, tenemos gráficos con periodos de 1 minuto, de 30 minutos, de 1 hora, etc. Un gráfico de líneas se actualiza cada vez que pasa el periodo configurado. Si tenemos, por ejemplo, un gráfico en periodos de 1 hora, cada hora en punto el gráfico unirá el precio actual con el precio al que cerró en la hora anterior, resultando una línea que representa el avance del precio con el paso de las horas. Esto funciona de la misma manera para cualquier temporalidad que nosotros decidamos configurar, pero ten en cuenta que los gráficos de líneas unen los precios cada vez que termina un periodo, simplemente. Es por ello que existen el resto de tipos de gráficos que veremos. No es muy usado por los traders, ya que omite información muy relevante, pero puede ser utilizado en ocasiones para suavizar el ruido del precio, es decir, los movimientos erráticos que enturbian la interpretación del gráfico. En segundo lugar, tenemos el gráfico de barras. Un gráfico de barras es una representación mucho más completa del comportamiento del precio durante cada intervalo de tiempo seleccionado. Siguiendo con el ejemplo anterior, si tenemos el precio configurado en periodos de 1 hora, una barra nos mostraría 4 datos muy importantes. En primer lugar, el precio de apertura es el precio al que cotizaba el activo cuando comenzó esa hora. El precio de cierre, en segundo lugar, que sería el precio al que cotizaba el activo cuando terminó esa hora. Luego tendríamos el precio máximo, que es el precio más alto que alcanzó el valor del activo durante esa hora, y el precio mínimo, que es el precio más bajo que alcanzó el valor del activo durante esa hora. Decimos 1 hora porque en nuestro ejemplo estamos mirándolo como si cada barra representara el comportamiento del precio durante 1 hora, pero son completamente configurables. Podemos tener barras de 5 minutos cada una de lo que ha hecho el precio en los últimos 15 minutos, 30 minutos, incluso de una semana o de un mes o un día. Es completamente configurable. Los precios de apertura y de cierre se representan con unas marcas laterales a izquierda y derecha, respectivamente, y se pueden configurar de manera que aquellas barras que han supuesto una subida o una bajada del precio desde la apertura hasta el cierre sean de colores distintos. En tercer lugar, tendríamos el gráfico de velas. Los gráficos de velas japonesas son el método de representación más famoso, común y extendido en el mundo del trading. Su funcionamiento es exactamente igual que el de las barras. La única diferencia es que en el caso de las velas, el tramo comprendido entre la apertura y el cierre se rellena, dando lugar a lo que se conoce como el cuerpo, y el recorrido que sobresale desde las aperturas y cierres hasta los máximos y mínimos se denomina mecha o wick en inglés. Existen numerosos patrones de comportamiento por parte del precio que podemos reconocer gracias a la disposición de las velas, así que más adelante les dedicaremos un apartado en específico para estudiarlas con más detenimiento. En el caso de las velas, es tradición colorear el cuerpo de las velas alcistas, normalmente verde, y las bajistas de otro, que normalmente suele ser rojo. Aparte de los gráficos que te acabamos de enseñar, existen métodos alternativos de representación. Son métodos que son menos comunes, pero pueden destacar una característica concreta del precio, normalmente buscando eliminar ruido y conseguir objetividad. En primer lugar, veremos el de punto y figura, que es este que tienes aquí con círculos y X. Es una antigua forma de representación existente desde la época anterior a los ordenadores. Son gráficos sin temporalidad. En lugar de eso, avanzan y se dibujan por precios, es decir, el gráfico sube una X o baja un círculo cada vez que el precio se mueve un número determinado de pips o puntos. Da igual el tiempo que haya pasado desde la figura anterior. Si el precio no ha avanzado los suficientes puntos, no se dibujará otra figura y el gráfico seguirá en el mismo punto. Aparte del método de punto y figura, también tenemos las velas de rango y las velas Renko. Su funcionamiento es muy parecido al de los gráficos de punto y figura. La diferencia es que en lugar de disponer los movimientos en vertical, es decir, un círculo debajo de un círculo o una X encima de otra X, cada vez que el precio avanza el número de puntos configurado, se dibuja una vela al lado de la otra como en las velas normales.
Las velas de rango y las velas renko se diferencian sobre todo en la representación, ya que las velas de rango son muy parecidas a las barras, de hecho son llamadas range bars en inglés, y las velas renko son rectangulares con forma de ladrillo. De hecho, renko deriva de una palabra japonesa que significa ladrillo. Una vez tenemos claro qué tipos de gráficos tenemos a nuestra disposición, es hora de pasar al concepto fundamental del análisis técnico y a partir del cual vamos a desarrollar todos los apartados del tema, y es la tendencia. Vamos con ello.